Ustedes entran, ahora todo está posible. Entran a Amazon y tienen ahí una biblioteca tremenda y se traen el último libro que el profesor no tiene. Cuesta $130. Entre ustedes se juntan, como decimos en Perú, hacen su chanchita. Y dice, y ahí está. Pero la pregunta siempre será, el que domine el inglés va a poder hacerlo. Compran pues y aprenderán como sea traduciendo, ¿no? Que quieren libros. Porque también la vida académica es poner en aprietos al profesor. Si no, no hay diálogo, no hay discusión. De eso se trata. Porque si no somos lectores pasivos, pero si yo leo, adelanto lo que hacían, bueno, no voy a nombrar a ciertos colegas míos, se preparaban para poner en aprietos al profesor, o sea, leían el tema que iba a venir y ahí iban con las preguntas, ¿no? Para demoler al profesor. Pero de eso se trata la vida práctica. Si no tienen información más reciente, el profesor siempre permanece actualizado, por eso es docente. No lo pueden, el debate que siempre propicia el avance, no se da. Esto tiene impacto en muchas cosas. Eso es lo que yo le voy a sugerir para esto, ¿no? Bueno, van a tener que hacer un enjuiciamiento crítico, pues, de las teorías, y van a tener que adoptar una de ellas, o van a tener que elaborar un marco teórico. Acá teníamos un ejemplo, no de una base teórica científica, pero si por ejemplo vamos a hacer un estudio sobre la atención, debemos aclarar en qué perspectiva teórica vamos a enfocar la atención. Entonces desarrollamos el marco teórico, hablamos de la atención, metemos cualquier cosa sobre la atención. No se trata de eso. Se trata de una vez esclarecer la atención de qué perspectiva la voy a ver. De una perspectiva neurofisiológica, por ejemplo. De una perspectiva psicológica, porque hay diversas perspectivas y dentro de ellas también hay diferencias. Bueno, ya ustedes saben ustedes que elaborar con esta base va a implicar un análisis profundo de información. No se trata de hacer pues relación de los problemas. Se trata de hacer un análisis profundo de esa información, trabajarla, elaborarla, ponerse en aprietos uno mismo. Ponerse en aprietos, porque eso implica una reorganización conceptual en nosotros. Si no dejamos de pasar la oportunidad, pues si solamente somos repetidores, no nos reorganizamos cognitivamente. Y de eso se trata, que si no hay el salto cualitativo que decía Austin, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí hay el último párrafo, dice, se especulará teóricamente acerca de cómo y por qué se relacionan las variables. Muy bien, ya tienen su fundamento teórico, tienen sus antecedentes, y en función de eso, acá viene una parte que generalmente es obviada, pero que es importante. La especulación teórica de cómo es que se da, o cómo o por qué se da esta relación. Por ejemplo, vamos a ver la relación entre las aptitudes, ¿sí?, y el rendimiento en matemáticas. La inteligencia y el rendimiento en matemáticas. ¿Cómo es que se vinculan teóricamente estos constructos? ¿Qué implica tener un buen rendimiento en matemáticas? Una vez conversamos en el aula. ¿Qué implica? Todos aquí hemos pasado y pasamos por los cursos de matemáticas. Yo sé que ese es preferido para todos ustedes. No siempre es preferido para todos nosotros. Pero ¿qué implica un buen rendimiento en matemáticas? Pongámonos un momentito a ver. Implica indudablemente prestar atención concentrada. Implica la asistencia a clases. Porque si uno pierde uno o dos temas, se comenzó a perder para siempre. Bueno, esto es un ingeniero. En nuestro caso, lo que nos hemos dado cuenta es que para aprender matemáticas, mucho depende de la manera en que se enseña. Porque si trabajamos con X y Y, es muy memorístico. En cambio, si trabajamos con papas y camotes, es más aplicativo, ¿no? Y ese es un problema que tenemos en la facultad, la cantidad de jalados que hay en matemáticas por
metodología de enseñanza. Sí. Claro, el colega lo está viendo desde la metodología. Yo quería engancharlo un poquito, soy psicólogo, entonces me sesgo un poco, pero está ahí, ¿no? Porque eso es importante. Pero es que hoy en día también es otra cosa que hay que tener en cuenta en esto que estoy hablando, es que ya no existen límites entre las diversas profesiones. La vez pasada una tesis en que estaba lanzada justamente hacia la psicología, y cuando hablé de cosas aplicativas dentro de la administración, estaba perdida. Entonces no supo el por qué ni para qué. Ahora las visiones tienden o vamos hacia lo transdisciplinario, ¿no? Pero eso ya es un temita para otra conversación, muy amena, por supuesto, tiene que ser con un café humeante, ¿no? Para no es un tema, es que ya nuestra estructura mental, ¿sí?, formada, ¿no?, bajo otros parámetros, paulatinamente tiene que irse reestructurando para ver las nuevas visiones. Por ejemplo, Edgar Morin propone eso, el gran epistemólogo francés. Pero no estamos hablando ahorita de eso, que sería muy interesante. Pero el marco teórico sí tienen que buscar también en otras áreas. Claro. Porque si no queda centrado en un solo así. Eso va yendo hacia la transdisciplinariedad. Lo interés, pero lo trans, algo más. En todo caso, estábamos fluctuando, o estábamos tratando de ver la relación entre la inteligencia y el rendimiento. La inteligencia y las aptitudes, ¿no es cierto? Y el rendimiento en matemática. Por ejemplo, va a implicar una atención concentrada, que es una característica de tipo cognitivo básica, pero unida también con lo afectivo. Va a implicar la asistencia a clases, porque si uno pierde 2 o 3 clases, ya perdió la hilación, perdió el hilo para siempre, ¿no es cierto? Y asistir a clases, desde el punto de vista de la personalidad, ¿qué significa? Solamente va a emplear un constructo, ¿no? Que la persona es responsable. Ya estoy hallando el vivo. ¿Qué implica también? Que el aprendizaje, por lo menos en la matemática, como yo lo entiendo, es secuencial y jerárquico. Y eso va a implicar razonamiento lógico. Entonces estoy uniendo variables psicológicas con lo que es el rendimiento. Y yo, si ese fuera mi tema, estoy especulando teóricamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, ¿el estudio para qué se desarrolla? Para comprobar si eso se da o no se da, según los datos empíricos. Profesor, perdón, ¿qué es lo más apropiado? Hablando de la parte de la fundamentación del marco teórico. Yo tengo un modelo teórico, puedo presentar de una manera general los distintos modelos y después abocarme específicamente con mayor detenimiento al modelo que voy a trabajar. O porque algunos plantean y dicen, no, abócate solo al modelo que tú vas a plantear. ¿Cuál sería lo más? Yo pienso que es cuestión solamente de estilo, ¿no? El colega bien expresado hace un minuto. Estamos yendo paulatinamente hacia visiones transdisciplinarias. Entonces habría que contextualizar, si se pudiera. Esa creo que era la sugerencia del colega, que era que se contextualizara, ¿no? Que se hiciera una revisión de los modelos, por ejemplo, y después de cantar, ¿no?, que vamos a trabajar, pero ya tenemos una visión panorámica. Y ahí ya pues entraríamos a lo que nos va a interesar. Porque también una tesis no es mejor tesis porque tenga más páginas, ¿no? Si no se convertiría en ese, como decían los profesores antiguos, ¿cuál pesa más? Y según eso viene la nota. No se trata de eso. Se trata de información sustanciosa, pero con evidencia empírica. A ver, y ya la división de términos, ¿no?, que usualmente lo hacemos, por lo menos todavía manejamos esto, que también está sometido a fuerte ataque de ciertas visiones anti-operacionalistas. ¿Sí? Las visiones más complejas son anti-operacionalistas, pero todavía, por ejemplo, podemos manejarnos. Diga. Discúlpeme, antes que pase, me había entendido la pregunta a la profesora, que cuando uno hace el marco teórico, o tiene que basarse en varios teóricos, o tiene que fundamentar con más relevancia el teórico que fundamenta con mayor cercanía el tema de investigación. Primero,
buscamos si hay teorías, ¿correcto? Por ejemplo, sobre la cuestión matemática hay como 40 teorías. Lo que sucede es que nosotros no las conocemos, pero ese ya es otro problema. Ese es el primer problema. Significa que estamos desactualizados. Ya existe. Otro asunto es que no existieron. Tendríamos que crearlas, ¿no es cierto? Si ya existen, y su visión de usted de alguna manera tiene, por algunas razones, ¿no es cierto?, tiene determinada preferencia hacia alguna visión, entonces va a desarrollar esa visión. Lo que nosotros decíamos era que si hay varias visiones sería conveniente hacer una revisión de las varias visiones, ver sus semejanzas. No se trata, puede poner esto y esto, sino ver sus semejanzas, ver sus diferencias. Hay que trabajo intelectual, ¿no es cierto? Y de ahí, claro, decantaremos la que evidentemente nosotros, por alguna razón se supone que racional, vamos a escoger, y esa es la que desarrollaremos. Ahora, si no hubiera nada, somos nosotros los que vamos a elaborar, ya no una teoría, sino se llama marco teórico. Claro, yo me refería que de toda esa gama de información que nosotros vamos a ir buscando, siempre va a haber uno que se va a acercar más al tema de investigación, ¿verdad? ¿No? Como sucede, si ya está dado ese marco teórico por los diferentes teóricos que se presenten en investigación, entonces la universidad como modelo, no exigiría que sea más puntual, ¿no?, la información que se presente en el marco teórico, aquel teórico que se asemeja más a nuestra investigación, ¿no? Tendría que ser así. Tendría que ser así, ¿no? Necesariamente. Bueno, decía, hasta el momento trabajamos así, pero es justo decir que este modo también está sometido a ataque, por ejemplo, desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Pero ahí tenemos dos modos. Primero hacer una definición conceptual y luego hacer una definición operacional. Operacional es lo que nos va a permitir. Como un momento conversamos, popularidad, ¿qué cosa es operacionalmente? Para tener una definición conceptual, operacionalmente para nuestra investigación pudiera ser, como decía Kerniger, ¿sí?, el número de lecciones que uno recibe en un sociograma. Operacionalmente para mí, popularidad es el número de lecciones que una persona recibe en un sociograma. Ese será popularidad desde el punto de vista operacional. Pero recuerden que estamos en una determinada línea de investigación que responde a una determinada epistemología, ¿no es cierto? Y claro, a una determinada metodología. Bueno, esto es una definición operacional. Entonces, este es lo que va a permitir trabajar. Con este es lo que vamos a trabajar con la definición operación. Por diversas razones el colega lo expresó así, corresponde a la definición conceptual, hay congruencia, nos permite observar, nos permite medir, ¿no es cierto?, el constructo, y con este vamos a trabajar. Hemos llegado a la parte final.